Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no esa pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buen día, bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos, en un capítulo más de la tercera temporada, empezando el Mundial. El capítulo especial del Mundial 2, versión Qatar, con Pablo de Reforma. ¿Cómo Así estás, es. Pablo? Hace mucho tiempo que no te teníamos por aquí. ¿Cómo que es el capítulo especial 2? No puede haber dos capítulos especiales. Es que ya el capítulo especial 1 fue este que se estrenó el jueves, no me acuerdo, 17 de noviembre. Por eso ya es el 2. Está bien, me conformo con ser el 2. Todo en orden. Todo bien, gracias por la invitación. Me gusta estar aquí con ustedes y sus patrocinios que... En esta ocasión tenemos a los Biscuits Obregón. Así los Ya Su pueden ir. calendario del mundial, me encanta pueden cómo... ir. pueden ir a ver los Biscuits Obregón. Sí. Todo se vuelve mundial, ¿no? Sí. Vayas a donde todo. vaya. Ya pueden ir a los Biscuits Obregón a adquirir su calendario del Mundial, calendario deportivo 2022. Deme una mesa y 3 calendarios, donde por favor. tienen todos los partidos de fase de grupos, tienen todos los partidos de fases finales y además tienen esta cosa donde le vas moviendo y te va diciendo el partido, la fecha y el estadio donde se juega. Como que no entendieron el mensaje paperless, ¿no? De que ha venido el mundo pregonando, ¿no? Los últimos 4 años de Ahora, show. en su defensa, Use el QR, pero tome este calendario que nos costó Ándale. el triple que el menú. en ¿no? su defensa, los Biscuits Obregón suele ir gente mayor, gente que creció con estas cosas. Sí, es de O abuelito, sea, ¿no? Sí. sí, pero de todos modos lo estás viendo en todos lados. En cualquier Sí. restaurante va a haber algo alusivo al mundial, portavasos, servilletas. O sea, que todo el mundo se sube al tren, ¿no? Exactamente, pero pues incluyéndonos, nos subimos al tren del Mundial, obviamente, no podíamos quedarnos atrás. Y en esta ocasión nos acompaña Pablo, porque pues fue el enviado especial de Shots Antideportivos a Qatar. Así es. Sí, que te escuchen mis jefes. ¿Verdad? Sí, digamos que sí. A un mes del mundial estuvimos por allá Sí, viendo de qué iba la cosa. Fuiste con nuestro Capi Pérez, güey. Te fuiste a dar la vuelta. Nada más para el él. rol. A ver qué pedo. A ver qué había y de qué se trataba la cosa. Muy interesante, muy interesante. Digo, a la velocidad a la que crecen las cosas allá, construyen, generan infraestructura, seguramente en un mes ha cambiado un mundo. Pero sí, socialmente, sobre todo socialmente, pues va a ser la misma estructura que era hace 10 años, o bueno, cuando les dieron la candidatura en el 12, ahora, hace un mes, a mañana, o sea, la estructura social es exactamente la misma. Es que está muy cabrón la forma de pensar que tiene la gente millonaria. En el corte hablábamos justo de pues, qué hacen los ricos con tanto dinero. Y pues Qatar es un claro ejemplo. Construyen una ciudad para albergar el mundial y de la nada... Es un desierto, güey, y lo volvieron un paraíso. Y aquí no sabemos qué hacer con Sonora y Durango, güey. Es que no tenemos el dinero para generar. Sí, güey. Imagínate ese desierto de Sonora con un paraíso catarí, pues estaríamos Sí, de otro güey. lado. y decíamos justo que los millonarios con su dinero mataban gente y en Qatar murieron 15,000 trabajadores, Ajá, entonces güey. Presuntamente. coincide. Presuntamente. Hasta que lo comprueben. Es uno de los grandes riesgos y retos del deporte mundial, este fenómeno de los nuevos ricos. O sea, porque ya Sí. son capaces de comprar lo que sea. Está pasando con el golf. El PGA Tour ha dominado el golf durante años, una organización gringa que se dedica a aglomerar a los mejores golfistas del mundo y a partir de ahí generar ingresos, televisión, etc. Llegó un jeque árabe, armó un fondo y empezaron a comprar jugadores. Y se fueron los mejores jugadores del mundo a jugar a la Liga Árabe. Qué Y extraño. olvidaron todo lo que había pasado con el PGA Tour, toda la estructura histórica, todo lo que Ajá. significaba, además, para muchos de ellos llegar al PGA Tour, que es como llegar a Primera División, ya ni siquiera hacían el proceso, digamos, del ascenso. Con que te compre el jeque Más que y te suficiente. pague bolsas, además, 3, 4 veces más grandes de lo que vas a ganar en un año. O sea, tú puedes ganar en un torneo más de lo que vas a ganar en un año como golfista. Toma tu saco de rubíes y cállate, amigo. Exactamente. O sea, es un riesgo que se vio primero con los jeques que llegaron a inyectar dinero al fútbol, ¿no? Sí. Pasó con el City, pasó con el Chelsea primero con Roman Abramovich. Sí. Y ahora lo vemos en otros deportes y va a seguir pasando. No por nada Fórmula 1 tiene un gran premio en Bahrein. Ya que compren al AME, ¿no? También.
Y se lo lleven lejos. Que hagan una filial, güey, en Qatar del América, güey. Que se Otra lo aquí, lleven. en cada continente. Una. Padrísimo, que lo expatrien. Yo creo que se Lejos de mueren aquí. más de ganas las Chivas de que los compre un una- jeque. Que se los lleven a los dos. Total, que hagan su clásico nacional en otro lado y acá nos dejen tranquilos. Estaría increíble, güey. Estaría bien padre, güey. Ir Bueno, a pero es que Australia, güey, y la filial del América. Tienen Sí. la posibilidad económica de hacerlo. Sí, y güey. ahí es donde quizá durante mucho tiempo al deporte se le trató de sacar de la política, de lo social, de lo económico. Ya no hay manera. No, es la, FIFA imposible. la FIFA es una empresa y lo mejor que le pudo haber pasado a la FIFA fue que los árabes dijeran, güey, yo voy a hacer un mundial. Adelante, venga todo el dinero que quieran. Bueno, son promesas que se hicieron desde mucho antes. O sea, antes de que incluso Joseph Blatter llegara a la presidencia de la FIFA, cuando viene esta transición entre Joao Havelange y él, pues Blatter para llegar a la presidencia tenía que comprar votos. ¿Y de dónde compró votos? Pues de África, donde hubo un mundial en 2010. Sí. Sudáfrica. Compró votos del mundo árabe, donde está viendo el primer mundial en el mundo árabe, pues en Qatar. Y esta es una deuda que Blatter tenía con ellos desde hace un montón de años. Y no sorprende que ahora salga y diga que fue un error. Pues sí, ya no es presidente, ¿no? Qué fácil. Sí, pero en su aparte- momento se endeudó políticamente. Limpiándose las lágrimas con billetes, güey. Con $10. billete. Sí, aparte justo hace 10 años que se le dio la sede a Qatar, que fue la candidatura. Poquitos años antes era cuando ya el Paris Saint-Germain estaba a punto de ser comprado por árabes, Manchester City. Veníamos del Chelsea. Sí, o sea, Inter de Milán, todos estos equipos que son ya de dueños árabes. Sí, están controlados por intereses económicos del mundo árabe que vienen además con la misma lógica con la que Doha se creó. Bueno, no se creó Sí. pues, pero se cimentó, que Sí, es sí, sí. el dinero. Sí, el Mundial de Clubes ya lo empezaban a llevar allá, como igual figuras, ¿no? Que desde antes ya llevaban como a los retirados casi a jugar a las ligas árabes, pero en esos años me acuerdo que ya empezaron a llevar como a jugadores que todavía no estaban tan grandes, ¿no? Como Schneider. No, pues se fue o como Oscar. Drogba. Se fue Hulk, ¿no? En su Hulk, momento empezó la liga, la Superliga China a repatriar, digamos, a llevar jugadores A Robinho. que tenían, exacto, Sí. un historial, digamos, en el fútbol europeo, que habían despuntado quizá 1 o 2 temporadas, habían bajado el nivel y que querían hacer dinero. Y esa misma estructura la copió el mundo árabe, pero con un objetivo muy claro. Tampoco son... Es decir, son millonarios, pero no son tontos. Claro. Sabían que la estructura deportiva tenía que existir. Por eso Xavi Hernández se va para allá para retirarse. Y no a Japón. Y no a algún otro país. Y Se va a empieza Qatar. dirigiendo allá. Exacto, también. se va a Qatar a terminar su historia en el Al-Sadd. Y después se hace director técnico de la selección catarí. Y de hecho a mí me sorprende cuando llega al Barcelona, porque seguramente el plan era que se mantuviera ya durante todo el Mundial. Hubiera sido bastante Llamativo, importante ¿no? y llamativo para Qatar tener a Xavi como director Sí, claro. técnico. Al final, bueno, le llama el Barcelona. Y qué bueno que se fue a Entiendo. Barcelona, güey. Sí, se le está yendo fantástico. Pero además de eso, se entiende que la estructura o el plan catarí era, tengamos aquí a gente que nos enalce, digamos, ¿no? Sí. Que ponga el nombre de Qatar deportivamente en el mundo futbolístico. Más allá de que la candidatura se sabe, se rumora y se sabe, pues que se compró, ¿no? O sea, que es básicamente un deber político y económico, que se saldó la cuenta, que estamos a días o que estamos ya a la mera hora de que se inicie un mundial que desde hace 10 años pues está, ¿no?, cocinándose y que puede salir bien o mal, pero que va a marcar un parteaguas, un precedente. Quien quiera comprar su candidatura la puede comprar ya de forma abierta, porque antes se hablaba de que llegaban sobrecitos, ¿no?, a la hora de las votaciones, sobrecitos amarillos a los cuartos de hotel de las diferentes confederaciones. Ahora ya es abierto. Ya Sí. quien quiera hacerse de un mundial sabe perfectamente que no tiene que Se tener tiene que pagar. las mejores sedes, el mejor plan de sustentabilidad, no importa. Mientras tú presentes eso y además tengas la capacidad económica, puedes tener un mundial. Y viene Abu Dhabi seguramente, vendrá Arabia Saudita y vendrá, no sé, algún Dubái, algunos Juegos Olímpicos o Mundial, insisto, en Bahrein. O sea, hay varios paraísos económicos que seguramente van a tener eventos deportivos pronto. Sí, y ya también ahí viene China, ¿no? Que también está invirtiendo un montón de dinero en la FIFA y en sus equipos, en las ligas, torneos. O sea, ya también está siguiendo ese modelo que siguió Qatar en los principios de los 2010, ¿no? O sea, quizá el éxito o el mayor éxito de Qatar en la planeación es el plan de sustentabilidad.
decir que yo en 20 kilómetros cuadrados voy a resolver 8 estadios Sí. y que de esos 8, 6 van a ser otra cosa, centros comerciales, hospitales, Sí. etcétera. Uno lo voy a desmontar y lo voy a convertir en desmontable, contenedores sí. para poder mandarlos. Y otro se va a quedar como estadio de primera división. Es decir, de los 8 estadios estoy aprovechando 7 para otros fines y 1 para fomentar el fútbol. Si nos vamos a Sydney, si nos vamos a Atenas en 2004, y la propia Alemania, Beijing en 2008, todas las sedes tienen rezagos en cuanto a la sustentabilidad. Aquí tenemos Villa Olímpica, por ejemplo, que se terminó utilizando pues, como una Departamentos. residencial, ¿no? Y la Alberca Olímpica Francisco Márquez, que se terminó utilizando. Pero son contados los casos. En la Palacio mayoría de los Deportes, países... ¿no? El velódromo que ya El hacen velódromo. conciertos ahí también. O sea, se convirtieron en espacios que se reutilizaron, se reconfiguró, Sí. ¿no? Pero si ustedes van a Atenas... Se se ha van a dar adelantado el cuenta, prismo, ¿no? A la pues época es que por lo menos tuvieron un poco de... Eso sí, hay algo hay que- rescatable es que pensaron a futuro y dijeron, ¿cómo vamos Sí. a utilizar estos espacios? Pero Eso sí en hay que Atenas, reconocerle bueno, hay- a Qatar. en Sydney tienen una sala creo que era de convenciones que está abandonada. Los estadios en Sudáfrica hoy son estacionamientos. Y se acuerdan que eran unos grandes Monstruos, elefantes güey. a la mitad Sí. del desierto. Sí. Y dicen, qué padre estadio, sí. De Johannesburgo, ¿no? La gente que no- pudo ir a Sudáfrica, no nos dejará mentir, entrabas al estadio y pues era otro mundo, pero salías del estadio y 20 Y era kilómetros a la Sudáfrica. redonda no había nada. Era selva, era desierto, Sí, era lo que, sí. no sé. El punto es... Acá no, güey. Acá en tu No. experiencia es Es que es otro una, pedo, ¿no? es una ciudad, es una combinación entre la ciudad de los niños Sí. y sí, o sea, Traen estás referencia. entrando a un mundo nuevo. Kitsania para los nuevos. Estás sí, se vio mi edad. Estás entrando a un mundo La ciudad nuevo, de los recién niños. hecho, recién construido, con un aeropuerto enorme que va a tener suficiente capacidad para la gente que va a ir, pero yo no sé qué va a pasar en los próximos años. O sea, ese aeropuerto no es que no se vaya a dar abasto, no va a servir para la cantidad de gente que va a llegar a Qatar finalmente, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con el metro y lo mismo pasa con el transporte y con las facilidades hospitalarias. Está bien lo que están haciendo, veremos si es suficiente o no. Los primeros 15 días, como comentábamos también las cámaras, pues los primeros 15 días van a ser una locura porque ahí es donde va a haber la mayor afluencia de gente. Veremos si esos 15 días no colapsa la ciudad. Estamos hablando de que en esos 15 días entrará, ¿qué? 1 millón de personas Sí, en un cuando lugar... acabe fase de grupos, ¿no? En un lugar donde viven 2.8 millones de personas. O sea, está entrando un tercio de la población que normalmente vive ahí, pues a utilizar todo, servicios, transporte. Sí, la infraestructura de salubridad, ¿no? O sea, que albergar a tanta gente por tan poco tiempo podría romper la infraestructura. Habrá que ver que también está elaborado todo. Ahí sí se va a dar cuenta uno qué tan sustentable fue la ciudad que crearon. La estructura política de Qatar es, tienen un emir y el emir tiene familiares. Los familiares, o sea, hay nepotismo, pero hay nepotismo de altísima calidad. A los familiares los mandan a estudiar. Vas a ser el secretario de deportes, entonces te voy a mandar a que estudies a Londres, a París, a Sí, a Estados los Unidos. mejores lugares del Entonces, mundo. vuelves 8 años después con los mejores títulos posibles y ahora sí cuéntame, ¿qué hacemos? Y con No, los pues contactos, estadios literal. tienen que ser así, las cosas tienen que ser así. Tú vas a ser el secretario de Comunicaciones y Transportes, por decir algo. Entonces te mando a estudiar a tal y tal, para que vuelvas y me digas, ¿cómo construimos estas calles? ¿No? Entonces ustedes llegan, la gente que esté en Doha o que vaya a ir en algún momento. Sí, pues es pensar a se- futuro. Pues son autopistas, son highways gringas de 5 carriles. ¿Por qué? Porque el que fue, estudió en Estados Unidos y vio cómo se tenía que urbanizar para que fuera eficiente. No y es lo mismo viaducto pasa. Miguel Alemán, güey, Exactamente. con 3 carriles, Es que con una no, madre ahí deja en tú medio, los 3 carriles, pues estás en un cubo, eso es una jaula en cualquier momento. Sí. Alguien cierra las entradas y se acabó O la periférico, pista. güey, que ya periférico es como circuito interior, lo absorbió toda la ciudad, periférico parte de la ciudad. de Sí, México, ¿no? o sea, Sí. hay que considerar que son vías y construcciones de los años 70, o sea, Sí, güey. 60, 70. Ya, y ojo que aquí vamos a tener un mundial no en mucho tiempo. Sí, Y 4 hay que ver, años. sí, solo vamos a tener 2 partidos, no importa. Vamos a ver otra vez lo que es estar en los ojos del mundo y después de la experiencia con Qatar, sí nos vamos a ver mal. En comparación también con Estados Unidos y con Canadá. Sí, probablemente. nos vemos mal, inclusive albergando la Fórmula 1, güey. O sea, ¿cómo llegas a la Ciudad de México? ¿Cuáles son los hoteles que están cerca del velódromo, del autódromo, güey? No son los hoteles en los Bueno, cuales te tendrías que hospedar La siendo... Fórmula 1 tiene una grandísima ventaja que ahorita se va a acabar con el AIFA. Está cerquita del Sí. aeropuerto. O sea, Sí, no 5 tienes que minutos. hacer que el turista
recorre 5 hora y minutos media que de la se ciudad. vuelven media hora Sí, realmente, güey. pero ven un tramo diminuto de la ciudad y ven estos puentes nuevos y tal. Pero cuando sea el IFA quiero ver que vayan del IFA al autódromo y sigan pensando que somos una ciudad hipersustentable de primer nivel. Sí, Sí. del IFA nada más para que le echen una idea, es casi 2 horas, ¿no? De camino del autódromo al IFA, más El o menos. autódromo ya sí es un ratote. Sí, sí. Ahí está la diferencia. Qatar está pensada para el mundial en muchos aspectos. La duda para los cataríes es qué sigue, qué vamos a hacer después. O sea, toda esta gente que viene al mundial, qué padre. El circo al final lo pone la FIFA, ¿no? Que es la lógica de cualquier evento deportivo. Yo pongo el jardín, viene FIFA, hace su desmadre. Yo puedo quizá cobrar algunas cosas de turismo, de comida, etcétera, pero en realidad el gran pastel se lo lleva la FIFA y luego la FIFA se lleva el circo, mi jardín queda hecho pedazos y yo tengo que decidir qué sigue. Que se lleven Doha al espacio, güey. Así como todos los multimillonarios van en sus naves espaciales a explorar, güey. No lo veo tan complicado. La cantidad de dinero que se mueve en ese Sí, lugar ¿no? Sí, es una locura. O sea, eso de Qatar sí es la primera vez que se va a hacer en la historia de los mundiales y de los Juegos Olímpicos. O sea, que sean estadios pensados para trasladarse a otro lugar. O sea, si alguien quiere comprar ese estadio, lo puede adquirir y se lo llevan literal al país al que lo adquiera. Esto que va a ser centros comerciales o centros de recreación o viviendas y así. O sea, eso no se había visto porque justo el problema, ya lo decías, de países como Brasil, Sudáfrica, que tienen ahí sus elefantes blancos y que ahorita tienen un montón de problemas económicos, es algo que Qatar no lo va a sufrir, creo. Una de las historias más emblemáticas de Río 2016 y que se habló poco fue un teleférico que hicieron. Pasaba por las favelas, llegaba a un punto turístico y bajaba directo al estadio. Y la gente de las favelas preguntaba, ¿por qué no hay estaciones Aquí. aquí? Sí. O sea, esta cosa pasa y yo la veo Encima, pasar todos los sí. días, pero nunca me va a servir para nada. Pues sí, güey. Porque estaba pensada única y exclusivamente para la gente que iba. Hoy, 6 años después, está inútil. ¿Quién era presidenta? ¿Dilma? No sirve En para ese nada. momento. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues ahí para que vean, güey. No, O sea, no tampoco- mames. no Ajá. nos vamos a meter en política brasileña, pero el punto es que no es de un solo país, pues. No es algo que se haga una sola vez y no se piense más allá. Siempre, cuando llegan estos eventos deportivos, la idea es dar la mejor imagen posible a costa de lo que sea. En ese caso pudo haber sido transporte, pero pueden ser otros aspectos. Aquí pagamos. Aquí se pagó tenencia durante un montón de años. Y seguimos pagando. Y seguimos pagando por unos Juegos Olímpicos. Porque vamos a meterle un pequeño golazo a la gente durante años. ¿Cuánto va de los Y Juegos se Olímpicos? viene otros Juegos Olímpicos. Los Y quieren más quieren baratos. otros Juegos Y Olímpicos. lo peor es que aquí viene un mundial en 4 años, 3 que y medio. sabíamos desde hace otros 4 años atrás, y no hay, No se ha hecho o sea, no nada. hay una planeación. Nada. Porque en Estados Unidos sí, esos estadios se van a seguir ocupando. O sea, aquí tenemos estadios, pero la planeación que quieren hacer, la renovación para el Estadio Azteca, no sé si la vayan a lograr. No la van a lograr. No, el pedo que tienen con los vecinos de Santa Úrsula por gentrificación Sí. es muy grande. O sea, es un pedo legal que habrá que ver cómo lo soluciona la ciudad. No creo que lo solucionen y no solo no creo que lo solucionen, sino que, insisto, nos vamos a ver mal. O sea, en comparación, Porque sí, o sea, nos vamos a ver mal. no hay intención de construir un estadio, que qué bueno, ¿no? ¿Dónde? Pero sí, o sea, Es que aparte ya de donde, dónde, si el IFA se tuvo que hacer allá, bueno, ahí está Texcoco. Si quieren hacer un estadio nuevo. o sea, el último estadio que se construyó en la Ciudad de México, pues fue el de los Diablos, ¿no? En la ciudad de Y también lleno de irregularidades en un deportivo que supuestamente le pertenece a la delegación y se dieron prestaciones de o sea, no fue lo más transparente del Pues mundo. cuando vino la primera vez la NBA fue cuando se inundó la arena Ciudad de México, ¿no? Que se estaba descongelando esa madre. Fue como, güey, ¿por qué nos resbalamos tanto aquí, no? Pues, O sea, sí, que nos no hemos estaba visto lista la bastante mal en infraestructura. eventos de gran magnitud. Pero pues es por eso, porque no hay una planeación real de que una estructura sea sustentable o la construyan y la quiten, que yo sé que no es que lo construyas con 3 pesos, pero los beneficios son más allá y es algo que México tiene de toda la vida. Se O sea, ha criticado mucho a Qatar por muchas razones. Que si no te puedes vestir de cierta manera, que si el alcohol, que si las formas, que si no sé qué.
Lo que no les podemos criticar es ese plan de sustentabilidad. O sea, Sí, claro, y aquí- es impecable. O sea, en México tienes siempre construyendo todo sobre la marcha. O sea, sobre la mera hora, ¿no? La Arena Ciudad de México seguramente se terminó semanas antes y por eso tuvo ese pedo, ¿no? Cuando fuimos recién a la inauguración del Harpelú, habían baños que todavía no servían. Sí. La gotera infinita. Siempre que hay Liga Mexicana, caen los meses en los que llueve. Entonces el Harpelú se Siempre tiene su inunda. gotera. Sí, no mames. O sea, es una Sí. señora gotera, ¿eh? Sí. Y o sea, es algo que tiene México y en general la mayoría de los países, ¿no? Aquí estamos viendo algo que por primera vez en la historia de todos estos eventos va a pasar. Saber también cómo funciona. Vamos a... Sí, después. Eso ya será la resaca, Sí. ¿no? Digamos, en el proceso está este interés por ver qué va a pasar con la interacción con los catarís. Porque al final, la instrucción para el catarí, para el local, no tienes boletos para el mundial, no salgas de tu casa. O sea, evita el roce, evita el contacto, evita la posibilidad de que se genere algún tipo de situación con un extranjero que se pueda sentir, no sé, Pues agredir a las dos partes, ¿no? Exactamente, porque además están muy acostumbrados a ir con la suya. O sea, legalmente tienen muchas ventajas sobre el resto, sobre todo sobre los expatriados, sobre la gente que se va de otros países a vivir allá. El catarí de nacimiento y con pasaporte catarí tiene ventajas. Y eso lo saben y lo aprovechan la mayoría de las veces. Si ustedes le preguntan a un mexicano que vive en Qatar qué hace si llega a tener un puente, no se queda en Qatar. Se va a otro lado. Se ¿Qué va a idioma hablan Dubái, en Qatar? se va a Londres, ¿no? ¿Qué idioma hablan en Qatar? Es árabe, es el árabe más, por lo que me decían, el más pulcro, digamos, como el más, sin variaciones que llegan a tener, por ejemplo, en Marruecos, que se llega a hispanizar algunas sí, palabras, etcétera. Es un árabe muy pulcro, muy básico, digamos, y el inglés es un idioma que les da desde niños, pues se sabe que tienen que saber inglés para que puedan comunicarse con el resto del mundo, porque si no, están incomunicados. Pero es parte de la educación a la gente de un país que sabe, que está consciente de lo importante que es abrirse al mundo. Claro. Entonces, no solamente ahora es el mundial, han tenido mundiales de otras disciplinas, tuvieron el mundial de clubes en el 19 o 17, si no me equivoco. Es decir, se han abierto deportivamente. Culturalmente son el país que ha construido más museos en los últimos 10 años. Han construido 8 museos en los últimos 10 años. Y tienen plan en los próximos 10 años de construir entre 8 y 10 más. O sea, piensen, y museos, estoy hablando, no la casa, que Sí, das 3 no vueltas. San Ildefonso. No, son museos. Nada en contra de San Ildefonso. Pero no son museos, digamos, de casa, pues. Son museos enormes con curadurías de cosas de todo el mundo, obviamente con un montón de dinero. Si uno es un jeque puede dar un cuarto de su colección y háganlo museo, güey. Pues, Por ejemplo, en los próximos 10 años está el plan de abrir el Museo del Automóvil. El Museo del Automóvil, ¿qué va a tener? Sí, Pues colecciones de jeques que van a prestar sus automóviles. Sus Hot porque, Wheels, güey. exacto. Y automóviles que salieron en películas, o Fórmula 1, o automóviles que ganaron Sí, son Le muy Mans, de esos. o que ganaron las 24 horas de no sé qué, o Francorchamps, o tal. Ese va a ser el Museo del Automóvil. Al que le gusta el automovilismo, pues probablemente se convierta en un punto de visita obligatoria, porque va a haber muchas cosas que no van a poder ver en ningún otro lado, ¿no? Así que ya escucharon todos nuestros amigos de Satélite de Cuapa, pueden ir al Museo del Automóvil. A huevo, A uno güey. distinto. A uno distinto al que tienen ahí en División y Pero, tal. Pablo, muchas gracias por estos bonitos comentarios que dejas para YouTube. No. Nos dirigimos al exclusivo de Vámonos. Spotify. Sí, que pues, ahí nos vas a contar ya tu experiencia tal cual en Qatar. Venga. ¿Cómo acabaste en la cárcel, Qatarí? No hay cárcel. Está creíble. Nos vemos, gente. Muchísimas Nos vemos en el gracias. siguiente episodio. Bye. Bye.